escasamente granulado. Ahora sí, el segundo subtipo, el densamente granulado, igual me va a pintar para prolactina, igual si le hago el PIC1 a nivel nuclear me lo va a pintar, no mira la diferencia del escaso con el densamente granulado. Los dos tienen la misma clínica, tienen el aumento de la prolactina por los cielos. Este adenoma tampoco te lo voy a preguntar, ¿okay? Pero sí lo tienes que conocer porque es una división del lactotropo. Así como en el somatotropo estaba el mammo somatotropo y el mixto, aquí en el lactotropo está el ASCA, el adenoma sinófilo de células madre. La diferencia con los otros es que aquí presentan cuerpos fibrosos y las células son más grandes. Y las células tienen una actividad mitocondrial fuerte y por eso son eosinófilas. Si se dan cuenta, cualquier célula que tiene una actividad mitocondrial se vuelve más grande y se vuelve eosinófila, como los cambios oncotípicos en la tiroides. Entonces, acá igual, miren, son células un poquito más grandes que con citoqueratina de bajo peso molecular, al igual que en el somatotropo de escasamente granulado pinta, y eso me da la orientación a eso, adenoma de células madres acidófilas. Y en microscopía electrónica yo veo una mitocondria más grande, ¿no? Inclusive le gana el punto. Esta vendría a ser el cuarto adenoma en frecuencia, ¿no? O sea, muy raro, el tirotropo. El tirotropo sigue estando con el factor de transcripción alterado PIC1, ¿no? ¿Y cuál es principalmente lo que va a tener? Es no funcionante. Si es no funcionante, muy rara vez va a ser causa de hipertiroidismo. La principal causa de hipertiroidismo, ¿cuál es? La enfermedad de Graves. Esa es la principal causa. Y si y la causa de Graves es primaria, es de tiroides, en cambio acá estamos hablando ya de hipófisis. Entonces acá realmente lo que funciona como clínica es que va creciendo sin generar síntomas, los macroadenómas, suelen ir más por ese lado. Y suelen ser células que realmente en histología son basófilas, pero acá sí hay un cambio, esas suelen ser más claras, ¿ya? Son cromófilas y son un poquito más usocelulares. Entonces acá como tú ves son células ostoplasma claras. El corticotropo, esa sí es la tercera en frecuencia. Primero lactotropo, luego somatotropo, luego corticotropo. El pico de incidencia también son en personas de edad media y suelen venir como síndrome de Cushing. Entonces, tienes que darte cuenta en el caso clínico si yo estoy hablando de síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing. Porque si yo te hablo, una cosa es que presente el síndrome, pero todo, ¿cómo se llama? Enfermedad de Cushing. ¿Por qué? Porque hay un adenoma inicial. En cambio, en la clase que viene vamos a hablar de glándula suprarrenal como afectación y esa produce síndrome de Cushing. Ya está. ¿Okay? Si está asociado el caso clínico a un adenoma, marcarás o escribirás enfermedad de Cushing. Y si no está asociado a un adenoma corticotropo, será síndrome de Cushing. ¿Okay? Y ya saben cómo viene, ¿no? Viene con resistencia a la insulina, con síndrome metabólico, características clínicas como las estrías violáceas, la fase de luna llena, la debilidad muscular, una piel bastante delgada y por la misma síndrome metabólico de resistencia a la insulina, la facilidad con la que las úlceras no cicatrizan. Entonces el adenoma corticotropo ya cambió de factor de transcripción, acá estamos hablando del TPIC, ¿okay? Siempre es nuclear, factor de transcripción es nuclear y ACTH citoplasmático. Acá también tenemos densamente y escasamente. ¿Cuál es más frecuente aquí? Al igual que el somatotropo, aquí es más frecuente el que es muy granulado, ¿okay? En cambio, el escasamente tiene pues baja positividad a ACTH, pero fuerte positividad a TPIC, porque ambos tienen ese factor alterado. Acá viene un adenoma que es importante porque es rarísimo, pero es muy vertiginosamente dañino. Son pacientes, por lo general jóvenes, que vienen con alteraciones de los niveles de cortisol muy elevados, con palpitaciones, vienen con problemas de hiperglicemia, ¿ok? Y cuando le sacan todos los análisis, se dan cuenta de que no hay un problema con la secreción pancreática, sino ya tiene que ver a nivel central. Este es el adenoma de células de Krupp. Son agresivos,
ACTH adhesivas y tienen una característica a nivel histopatológico, que también forma esas especies de anillos, ¿okay?, con citoqueratina. Los otros eran cuerpos fibrosos, estos son anillos bien grandes que marcan con citoqueratina de bajo peso molecular. Lo que pasa es que lo he bajado porque a veces se lentea el internet. Como ustedes ven aquí, hay inclusiones citoplasmáticas bastante oximófilas y grandes. Estas de aquí pintan con citoqueratina de alto peso molecular como las puntas de flecha. Y si le coloco ACTH, la tinción va a ser granular en la parte del citoplasma. Estos son los anillos, ¿ok? Los anillos en el adenoma de células de Bruch. Personas jóvenes que vienen con adenomas superficiales adhesivos. El gonadotrópico, que es el más raro, ¿ok? Este no suele ser funcionante, este suele ser macroadenomas, por ende hace efecto de masa y campo visual alterado. Nada más. Eso pues, acá ya no estará hablando de PIT ni de TPIT, estamos hablando de ST1, factores de elemento estereotópico. Muy bien, esto es un adenoma que hace macroadenoma y no tiene, yo le tomo dosoprolactina, le doso pH, FSH, nada está alterado, pero sin embargo yo veo en la imagen una hipófisis de 3-4 centímetros. Simplemente por exclusión le hacemos también en uno, no marca nada, adenoma de células nuevas. Nada más. Craniofaringioma, lo que les mencionaba, este tumor se parte de los rezagos embriológicos de la bolsa de Rath y suele venir un niño de unos 10 años que está con mucha cefalea, ¿no? Y observan de que no hay macroadenoma hipoficial, ¿no? Porque piensan que puede ser eso, puede ser un astrocistoma en niños, el astrocistoma pilocítico, así como en jóvenes es el tumor más frecuente, pero ven que también viene un niño con hiperglicemia, con problemas endocrinos, con elevación del cortisol. Y pueden ser dos enfermedades. Antes era una sola, ahora son consideradas dos porque las mutaciones son distintas. Está el craniofaringioma adamantinomatoso, que es promotor de la ciclina, que es el CTNNB1, y está el craniofaringioma papilar, que es el MPRAF B600F, ya no es que ese es el carcinoma. Entonces, los dos son neoplasias epiteliales, ¿ok? Epiteliales y son escamosas. La diferencia es que en el adamantinomatoso suele ser más frecuente, suele ir mejor, tiene mejor pronóstico y hace perlas cornes. En cambio, el papilar no hace perlas cornes y como su nombre lo indica, que son papilas, son proyecciones digitiformes de tejido con vasos sanguíneos gruesos. Entonces, ambos tienen la misma macro, son neoplasias quísticas, ¿no? Como la que observas aquí, que están en la silla turca, eso sería el adamantinomatoso. Inclusive tú lo ves y te parece que fuera una piel, ¿no? O fuera un carcinoma escamoso bien diferenciado, que está haciendo perlas de queratina. La diferencia es que tú vas a ver una empalizada aquí de las células neoplásicas. Se están formando en empalizada. Empalizadas con una cerda. A eso se refiere. Y este es el papilar, papilas, ¿no? Papilas con vasos sanguíneos que están ocurriendo, la sin queratina. Muy bien. Tiroides. ¿Quieres descansito? Sí. Ya, qué pena. Las tiroides tienen que recordar de que tenemos pues, los lóbulos laterales y el ilion, ¿no? Y en algunos casos hay pacientes o personas que no tienen enfermedad, pero que tienen un rezago que vendría a ser el lóbulo piramidal, ¿no? Y que tienen la misma función. No quiere decir que esas tiroides estén más riesgo de tener un poncio o tener algún problema tiroideo. ¿De dónde viene la glándula tiroides? Viene, al igual que la paratiroides, de los arcos bronquiales, ¿no? Del arco 2-3 y del 1. De estos arcos también vienen, ¿no? De las bolsas. Una cosa es que sabemos arcos faríngeos, otra cosa son las bolsas faríngeas, ¿no? Vienen las
comienza a generar AMP cíclico para que las células foliculares, gracias a la tiroglobulina y a la iodinización, me haga posible la formación de triodo, tiroidina y tirosina, ¿no? Entonces, tú sabes que la tiroides que tiene células cúbicas que rodean a un coloide. ¿Qué cosa tiene el coloide? Tiene tiroglobulina. Entonces, las células foliculares no tienen que ser todas exactamente igual, los folículos no tienen que ser exactamente igual que cada uno, pueden ser algunos pequeños, grandes, y algunos pueden tener un epitelio un poco más aplanado, ¿verdad? Si son folículos grandes y están llenos de coloide. ¿Qué cosa necesita para yo poder tener T3 y T4 que son los funcionantes? Porque también hay T1, T2 que nunca llegan a salir a la sangre porque no los necesitamos. Tenemos que tener yodo en la dieta, ¿verdad? Y porque antes, y sobre todo ahora que también a veces pasa, y en sitios hay bocio endémico, el bocio endémico significa bocio en lugares donde no se consume una gran cantidad de yodo, porque el yodo que necesitamos está en los perros, no todos los días comemos eso. Entonces, ¿a quién se le ocurrió, no? Hacer que la sal que está presente en todas las comidas tuviera yodo, y de esa manera ya no sufriéramos de bocio. Hace 40 años, las personas de las sierras solo consumían, y hasta ahora muchos lo hacen, sal de minas, o esa famosa sal de maras, ojo, esa sal de maras, o sal del Himalaya, ¿no? Esas cosas no tienen yodo. Si solamente van a ser consumidores de este tipo de sal, van a tener una posibilidad de generar bocio, ¿ok? De hacer hipotiroidismo. Tienen su sal de mesa, esa de un sol, esa bolsa es mágica, ¿ya? Para que lo vean. Antes cada 50 céntimos en el tiempo. Entonces, con este importador, al mismo tiempo que entra el sodio, logra que el yodo ingrese a la célula folicular. De por sí, la célula folicular secreta tiroglobulina de manera por exocitosis a la parte del coloide. Entonces, este yodo, gracias a la pendrina, sale. Pero este yodo no puede unirse así, necesita de la peroxidasa. Y la peroxidasa lo oxida, y de esta manera este yodo ya puede conjugarse con la tiroglobulina y forma T1, T2, T3 y T4. ¿Cómo ingresa? Si salía por exocitosis, ingresa por endocitosis. Y aquí nada se desperdicia. Gracias a la proteólisis se vuelve a ensamblar la tiroglobulina y vuelve a salir la tiroglobulina. Es por eso que seguramente tú, y yo ya me he dicho porque me caso en las exposiciones, no es que para carcinoma papilar, como me han expuesto, yo le pido tiroglobulina y eso significa que es carcinoma papilar, le pido TTF1 y eso significa que estás en tiroides, que la neoplasia es primaria de tiroides, nada más. Eso no significa que es un carcinoma papilar, ¿ok? La mutación, porque también hay en inmune, el BRAF B600C, esa sí te está diciendo que es una mutación que es carcinoma papilar, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice que es carcinoma papilar? Las tres características del núcleo. Se dice que un criterio es la arquitectura papilar para el convencional, pero no, son las características del núcleo. Lo otro ayuda, pero si no tiene características nucleares, esas tres en gran cantidad no es carcinoma papilar. Porque hay una neoplasia, que ahorita no me acuerdo exactamente el nombre completo porque sus siglas son bastantes, que es la neoplasia tiroidea folicular con características nucleares papilares. Y esa neoplasia tiroidea folicular con características nucleares papilares está considerada como un borro. No es ni benigno, no es ni maligno. No tiene arquitectura papilar, son folículos, pero no están encapsulados. Por ende, no es adenoma folicular. No tiene mutación probada de carcinoma folicular. Y tampoco podemos ver que hay vasos en vasos linfáticos y sanguíneos. Pero si yo veo, de cuando en cuando hallo que esta tiene una pseudoinclusión intranuclear, esta tiene un surco intranuclear, pero no llega a ser florido y no llega a estar las tres presentes. Por ende, es una neoplasia tiroidea folicular con características nucleares papilares. ¿Qué se hace con eso? No tiene problema, no lo dejes. ¿Okay? Lo tienes que sacar. Entonces, aquí ya se forma, ¿no? La tiroglobulina se sale, ¿no? Se queda el triodo, ¿no? La T3 y la T4 y vuelve, entonces acá nada se desperdicia. Entonces, esto es una tiroides normal. Recuerda, los folículos son de distintos tamaños, por ende, algunos quizás una célula será más cúbica, otra más aplanada, y cuando haya una gran actividad, cuando haya eventos
o cambios oncocíticos. Los cambios oncocíticos no siempre son patológicos, también te indica que está en hiperfunción tu glándula dentro de lo fisiológico. Acá nos falta un tipo de células. ¿Qué células no he tocado? Parafoliculares. Las células C, ¿verdad? Las Tipo células C. C productoras de calcitonina que están entre los folículos, que son bastante escasas, ¿no? Y que justamente son las que están alteradas en el carcinoma medular, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el hipertiroidismo a secas lo que significa es que serológicamente hay alteración, mas no clínicamente necesariamente, ¿ok? Solamente a nivel serológico. Hay hipertiroidismo clínico manifiesto en el cual hay un TSH bajo y las hormonas están elevadas. En cambio, en el subclínico, las hormonas aún están en un nivel normal, pero ya se sabe de que ese TSH no le está estimulando, por ende se espera su progresión. ¿Y eso dónde es importante hallarlo? Por eso es que todos deberíamos, no sé si la universidad les hace un examen anual. No. ¿No? Bueno, en Villarreal yo pagaba 68 soles anuales, yo hacía mi examen anual, me daba mi hemograma, mis hormonas tiroideas. No sé de dónde salía eso, cómo de dinero los contribuyeron, pero es importante que ustedes se hagan anualmente un hemograma, un examen de orina, hormonas tiroideas y perfil de colesterol y hepático, una vez al año, por más que ustedes sean jóvenes. Porque el hipotiroidismo y el hipertiroidismo subclínico se puede diagnosticar gracias a esos exámenes. ¿Okay? Eso no les va a presentar a ustedes sintomatología. Es mejor corregir con la levotirosina antes que, porque en el subclínico todavía no hay aumento de masa tiroidea. Si tú dejas pasar eso y comienza a crecer, la tiroides no evoluciona, vas a tener tu bocio. Y el problema de tener bocio es que dependiendo del tamaño vas a tener problemas de bocio, problemas de alimentación, ¿ok? Entonces tienes que hacerte un examen anual. En vez de jugar ludosa, gastar en regalos para el tóxico, la tóxica, mejor ándate a ROE, a Suiza Lab y hazte, ¿no?, tu examen de hormonas tiroideas. Entonces, la tirotoxicosis ya es diferente, es la expresión clínica. Quiere decir que ahí sí yo tengo tremor, ansiedad, sudor, calor, exhaustal. Ahí hay clínicamente actividad. Eso se llama tirotoxicosis. Por eso vamos a dividir que hay tirotoxicosis con hipotiroidismo verdadero. Quiere decir que clínicamente mi T3 y mi T4 está elevada porque hay algo exógeno o algo de neoplasia o algo que está produciendo que mi TSH está baja. En cambio, hay tirotoxicosis sin hipertiroidismo. Entonces, eso más que todo será o un tumor en otro órgano que está simulando o un consumo exógeno que vamos a ver aquí. Por ejemplo, con hipotiroidismo verdadero, aquí a la cabeza Graves, ¿no? ¿Qué son Graves? Son autoanticuerpos contra la tirotropina o contra el anticuerpo contra el receptor de la TSH. Y que también puede haber un adenoma tirotropo, que es muy raro, ¿verdad? Porque sabemos que esos no suelen ser funcionantes, van más con el macroadenoma. Otra cosa que podemos saber, el coriocarcinoma. El coriocarcinoma, tanto en varones como en mujeres, al producir HCG, ¿okay?, también puede producir en los mismos receptores un aumento de la T3 y la T4. ¿Ya? Y bueno, acá también tenemos el adenoma solitario, que eso ya es una neoplasia, ¿no? Es una neoplasia que ya está marcado en la vida de raza. Y sin hipertiroidismo, o sea, quiere decir que mi TSH está normal, pero yo estoy viendo elevaciones de mi T3 y mi T4. O sea, no es verdadero ese hipertiroidismo. ¿Cuándo pasa esto? Cuando hay infecciones. Por ejemplo, vamos a ver la tiroiditis de Kervain. Tú por eso, aunque te parezca, no, ese paciente viene flaquito, seguramente tiene un bocio, ya tienes que preguntarle. No solamente preguntarle por sus antecedentes familiares, por sus hábitos nocivos, sino decirle, ¿ha tenido gripe, diarrea, hace una semana, 2 semanas? ¿Por qué? Porque esta tiroiditis, su aguda de Kervain, suele venir después de 2 semanas de haber presentado una infección, sobre todo viral, y suele permanecer por 6 meses. ¿Y qué hace el cirujano? Opera, saca la tiroides y si hubiera esperado 6 meses, esa tiroides hubiera vuelto a ser eutiroidea. ¿Ok?
Es el único caso en el cual remite la enfermedad con la solamente esperar. Vamos a verlo de una vez más adelante. Doctora, y en ese caso no se va a esperar esos 6 meses. ¿Cuál sería el...? Se le da tratamiento, si necesita profioltiracilo, si necesita sintomatología, pero si tú le haces para eso, lo indicativo en una tiroides que tiene nódulos o que tiene un crecimiento, que no sea coloide, es punzar. Tienes que hacerle un bajo. ¿Ya? Y ahí tú puedes salvar una tiroides, porque realmente acá sacan hasta por las puras tiroides, pudiendo ser funcionando todavía por varios años. La única indicación para sacar tiroides es que el paciente tenga carcinoma papilar, carcinoma folicular o un adenoma muy sospechoso, porque a veces sí la citología, lamentablemente el Bethesda está hecho para el carcinoma papilar. No se puede diagnosticar otro carcinoma a menos que sea aplásico o medular, que también se puede hacer. Pero el folicular es muy difícil, el folicular solamente se diagnostica en pies. ¿Ya? Entonces, drogas. ¿Qué drogas me simulan tirotoxicosis sin elevar las hormonas, la miodarona y el ítem, ¿no? Por eso a Alan lo veías así, Alan García, ¿no? Todo loco. Entonces, aparte de la radiación, cuando hay radiación, por ejemplo, en tumores de pulmón, ¿no? Tumores también, por ejemplo, que ataquen la faringe, la laringe, los famosos